buenos días, tardes o noches, bienvenidos a este canal de YouTube. Hoy voy a hablar de un libro que me dejó una muy honda impresión, que se llama Las uvas de la ira, de John Steinbeck. Voy a dejar la imagen en postproducción, porque no tenía yo el libro en físico, bueno, no en mi casa por lo menos, lo fui a pedir a la biblioteca y ya la fecha de devolución ya pasó, ya lo regresé y bueno, saqué otros libros. Pero bueno, Las uvas de la ira. Un día andaba yo caminando por los muros de la biblioteca Vasconcelos, bueno, por los anaqueles de la biblioteca Vasconcelos, y en realidad no tenía yo como un libro específico que estuviera buscando, así que anduve por los anaqueles de literatura internacional. Y entonces pasé la vista por El lomo de las uvas de la ira y dije, bueno, yo he oído hablar de este libro, sé que es un clásico contemporáneo, pues voy a ver por qué, ¿no? Lo saqué, leí la sinopsis y entonces leí algo de lo que les voy a hablar ya cerca del final del video, que fue lo que me llamó, lo que me dijo, tengo que sacar este libro, tengo que leerlo. Y bueno, John Steinbeck, en la clásica tradición del escritor norteamericano, él era una persona que repartía una multitud de trabajos y con su labor, con su oficio como escritor. Y digamos, esa combinación junto con autores como Hemingway, pues le dio las herramientas necesarias para trasladar sus experiencias a la literatura. En el caso específico de Las uvas de la ira, y lo que lo transforma en la novela, digamos, en la más conocida de este autor, pero también yo creo que la más importante, no solo por ser conocida, sino por el tema del que habla, es precisamente Las uvas de la ira, que él escribe en 1939. John Steinbeck está a salto de mata haciendo diferentes trabajos. Y bueno, él desde el principio tenía una orientación ideológica muy cercana a la clase media y a la clase baja, sobre todo, y al ambiente rural. Entonces, esta experiencia que él tenía de sufrir por no tener trabajo o de tener que hacer muchos trabajos para siquiera comer, pues lo lleva a escribir la obra literaria de la Gran Depresión. ¿Sí? En 1929, a finales de ese año, Estados Unidos entra en lo que se conoce como la Gran Depresión, una gran cantidad de acciones que se cotizaban en Wall Street, bueno, en Nueva York, quiebran. La burbuja económica en la que vivía Estados Unidos, pues, saliendo de los locos años 20, revienta. Una gran cantidad de fortunas y empresarios pierden todo su dinero, pero hay otras regiones de la industria que no se ven tan afectadas, pero el campo importante de la población que sí se ve afectada, pues es básicamente la rural, la que se dedicaba a campos como la agricultura, la minería, a la tala para la obtención de madera, etcétera. Todas estas ramas de la industria básica se ven muy seriamente afectadas. Obviamente, la crisis económica se traslada posteriormente a Europa, etcétera. Es un suceso del que muchos países tardan décadas en recuperarse. De hecho, el mismo Estados Unidos no saldría de la Gran Depresión sino hasta el inicio bueno, más bien hasta su acceso a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿de qué habla Las uvas de la ira? Las uvas de la ira enfoca sus cámaras en una familia, la familia Joad, que les voy a ver si me acuerdo de los nombres de los personajes. Tom Joad, la madre, padre, Al, el tío John, un pastor que se les une y dos niños, una hija, se llama Rosa Sharon, Rose of Sharon, que juega un papel importante en la novela a nivel simbólico.
Estos personajes se ven en la necesidad de abandonar sus tierras, porque en realidad ya no son sus tierras, son del banco, de la empresa, y el, como son, bueno, son muy pobres, ellos tienen que abandonar la tierra, no les queda otro remedio y se van a buscar el sueño americano para los americanos, bueno, para los norteamericanos en esa época, que era California. A ellos les llegan noticias de que en California están contratando miles y miles de trabajadores para la colecta del algodón y otros frutos, bueno, las naranjas, etcétera, manzanas, lo que sea. Y ellos lo que quieren es trabajar, ya no tienen dinero, no tienen que comer, están comiendo básicamente lo último que les queda. Y emprenden un viaje también es una figura muy clásica en la literatura, desde este lugar en Oklahoma en el que viven, Saliso se llama, y hay un viaje de 2000 no sé cuántas millas para llegar a California. Obviamente no es una novela agradable. Esta familia va pasando por muchísimas penurias, van quedando personajes en el camino y demostrando la visión que tenía John Steinbeck sobre esta clase trabajadora muy idealizada, que bueno, o sea, yo creo que en determinadas situaciones sí la gente llega a ser bondadosa con su grupo por la necesidad y porque, bueno, en el fondo la gente, John Steinbeck ve bondad en la gente. Y entonces, pues van entre la gente que está sufriendo igual que ellos, que se ayudan mutuamente, y él hace una crítica muy, muy acuciante, muy, muy dura a los niveles altos de la sociedad, digamos, empresarios, agricultores con tierras, que ven en esta pobre gente que está sufriendo por conseguir alimento y los tratan básicamente como esclavos de paga, pero esclavos, y bueno, una paga que es irrisoria. El viaje va exponiendo estas texturas de la sociedad, y hay una estructura novelística que me pareció muy, muy interesante de Steinbeck. No recuerdo haber leído algo parecido en otro lugar recientemente, pero los capítulos pares, el 2 4 6 etcétera, están enfocados en la familia Joad. Los capítulos impares hablan en general, sobre diferentes situaciones que pasan este tipo de personas, que son los estafadores, la gente que vende coches, por ejemplo, es algo muy, muy importante en la novela, que defrauda a las personas, maquilla los coches para que se vean bien, pero en realidad están casi cayéndose por dentro. Habla sobre las prácticas monopolizadoras y terribles de los grandes empresarios de la agricultura, que este, llaman a miles de personas, contratan a 100 personas, y a esas 100 personas, al verlas en la terrible necesidad de trabajar, les ofrecen pagos, salarios de hambre. Sí, entonces, y luego en otros capítulos impares habla sobre las políticas bancarias de robar básicamente las tierras, de comprar por cantidades ínfimas de dinero, pero la gente, como está en necesidad, pues las tiene que vender. O sea, no es que las quiera vender, las tiene que vender. Ahora, una cosa muy importante es el motivo por el cual los Joad viajan desde Oklahoma hasta California. O sea, aparte de que están siendo acosados por los bancos, acosados al nivel de que los bancos contratan gente que maneja los tractores, y los conductores les dicen básicamente a las familias: tú te tienes que mudar porque yo tengo que pasar el tractor en este campo y tu casa está en el campo. Y la familia Joad se ve en esa situación. O sea, un tráiler golpea una de las paredes de su casa, como diciéndoles: ya váyanse, ¿no? Y bueno, otro de los motivos, y que es muy importante, por el cual inicia esta gran migración de los pobres hacia California, es la sequía y las posteriores tormentas de polvo que atacan los sembradíos. Aquí al principio hay una parte que es muy citada, y que además a mí me gustó mucho leerla porque John Steinbeck llega a ser clínico
en algunas narraciones que hace. Y él habla de cómo las tormentas de polvo que se forman a partir de este suelo tan seco y que no ha llovido en semanas o meses, estos vientos levantan partículas de polvo y las van azotando contra los sembradíos de maíz. Y les digo que esta mirada clínica que tiene Steinbeck sobre la acción va metiendo, uno va leyendo y siente como esos granos de polvo se van metiendo debajo de las raíces del maíz y hasta que se van acumulando a tal nivel que el viento arriba empuja el maíz y lo tumba y lo mata. Así como, o sea, es una figura para ver cómo estas personas que están siendo atacadas tanto por la naturaleza como por las empresas. Entonces, ellos no tienen control sobre la naturaleza, no tienen control sobre las decisiones económicas y tienen que hacer este viaje tan peligroso. Las uvas de la ira tuvo una adaptación cinematográfica en 1940 dirigida por Tom Joad. Yo tenía la esperanza de poder verla antes de realizar este video. No fue posible. No la conseguí. Pero yo creo que hay otra película que es una de mis más grandes favoritas en la historia. Inspirada en Las uvas de la ira. Y realmente fue cuando leí la sinopsis y que habló precisamente de la sequía, las nubes de polvo y todo, que dije, oigan, esto es la base de Interstellar de Christopher Nolan del 2015. Y cuando lo leí, efectivamente, o sea, Christopher Nolan parte de esta idea del medio ambiente contra la humanidad y bueno, aunque él nunca dice cuál fue, digamos, el cataclismo o lo que sea que haya pasado que manda a los humanos a la búsqueda de otro planeta, o sea, yo creo que pasa es muy parecido. Yo estoy seguro de que Christopher Nolan tenía en la mano Las uvas de la ira de Steinbeck cuando estaba escribiendo y dirigiendo Interstellar. Él retoma la idea de las tormentas de polvo, del maíz como el sostén de la alimentación humana y de la necesidad, más que del interés, de viajar a otro lugar para conseguir el sustento. Yo creo que bueno, obviamente hay diferencias muy notables entre Interstellar y Las uvas de la ira de John Steinbeck. Una cosa que que quiero comentar antes de que acabe el video es que a mí los personajes de Steinbeck en Las uvas me gustaron muchísimo porque hay que ser un gran escritor para lograr lo que John Steinbeck logra en Las uvas de la ira. Y es que los personajes, la familia Joad, es muy... O sea, tiene una forma de pensamiento muy profunda. O sea, hasta cierto punto no es natural. Pero es que John Steinbeck yo creo que no quería que fuera natural. Él quería que sus personajes, más que personajes, fueran vehículos de ideas que él iba desarrollando por sus cuestiones que él veía en la vida real. Entonces, el estoicismo de la madre, la fortaleza de padre, el Rose of Sharon, que es una representación de la esperanza en las situaciones más difíciles, puesto que es una mujer que viaja embarazada. Él necesitaba que estos personajes fueran ideales en forma de cuerpos humanos para contarnos esta situación tan terrible que se estaba viviendo en Estados Unidos a principios del siglo XX. Pues nada, léanlo, se lo recomiendo mucho. También les recomiendo mucho que vean la película de Interstellar. Después de encontrar esta relación que para mí es muy obvia, termino amando más la película de Christopher Nolan porque le da un nuevo nivel de lectura. Eso es lo padre, ¿no? Eso es un acertijo muy interesante que resolver. Y para mí fue un gran momento leer esa sinopsis y decir, oh, caray, esto tiene que ver con una de mis películas favoritas de los últimos tiempos. Entonces, para no extendernos más en este video, yo los dejo aquí. En la información van a poder ustedes encontrar mis redes sociales, ahí van a
Ahí está Twitter, Facebook e Instagram. Y bueno, antes que nada, nos vemos en el próximo video.